Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Antes que nada queríamos darles muchas gracias por ver este video. Estamos en una nueva edición de los finales de Matemática 51 de UA 21 para todos los que estén estudiando la materia por esta modalidad del CBC, que bueno, nada, es muy recomendable, muy práctica para poder ingresar a la universidad. Este final que vamos a hacer hoy es uno que se tomó el 24 de febrero de 2017. Sí, voy a poner la fecha por las dudas acá, 24 del 02 del 17. Tiene más o menos los temas que se ven a lo largo de toda la cursada, no hay grandes sorpresas, así que no se preocupen porque está dentro de lo que venimos viendo en los parámetros normales. Les voy a pedir suscríbanse a mi canal si les gusta este contenido, si creen que les puede aportar a la vida universitaria, y bueno, arrancamos a resolverlo. El primer punto lo que pide, como ven ustedes acá, es hallar el o los valores de x pertenecientes a los reales para que se verifique que esta composición de funciones de f compuesta con g de x, ¿sí?, que es una nueva función f, ¿sí?, va a ser f, que es igual a e a la x, y g de x, que es este polinomio de grado 3, ojo con esto, que se llama x al cuadrado más 2 por x al cubo. Entonces, en base a eso, lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar cuál es la expresión que a nosotros nos piden. Por ejemplo, entendamos primero qué es esto que vemos acá, que es f compuesta con g. Una función, ustedes pueden pensarla como si fuera una máquina que hace números. Es decir, nosotros ingresamos un número en la función, por ejemplo, y esa función hace una cuenta y da un resultado, en este caso, que se llama, por ejemplo, f de x. Ese sería el resultado o la imagen de la cuenta en cuestión. Entonces, si nosotros tenemos una composición de funciones, quiere decir que nosotros vamos a poner esas dos máquinas en serie. Es decir, yo tengo otra máquina que se llama g, donde g lo que va a hacer es tomar esa función y va a sacar g de f de x. Ojo que esto es la composición al revés, digamos, de lo que sería esto. Si es f compuesta con g, vamos a tener g primero, luego tenemos f, entonces ingresa un número en g, ¿sí?, luego sale como g de x, porque primero se hizo la cuenta con lo que g decía que había que hacer la cuenta, y luego sale f compuesta con g de x. ¿Okay? Eso sería un poco el mecanismo de lo que estamos viendo a continuación. Entonces, en este caso lo que nos piden es encontrar esa igualdad, o sea, tenemos que encontrar cuál es esta composición y que esa composición va a ser igual a la función original que teníamos al principio, o sea, la f. ¿Cómo hacemos? Fíjense, nosotros ingresamos la x, ¿sí?, y cuando sale g de x, lo que sale es este polinomio. Vamos a poner en orden 2x al cubo más x al cuadrado. Entonces, cuando lo metemos en f, lo que va a salir no es f de x, sino que es f de todo ese combo. O sea, va a salir f de 2x al cubo más x al cuadrado. Como f de x es e a la x, como nosotros vemos acá, ¿sí?, copiamos directamente la fórmula e a la x, cuando hacemos f de g de x, va a ser e elevado a lo que g produzca, o sea, la fórmula que salga el resultado de g. Pues en este caso esto va a ser f de g de x, va a ser e elevado, ¿sí?, a la 2x al cubo más x al cuadrado. Y esta es la expresión final que tiene esa composición. Hecho esto, fíjense que lo que el problema plantea es la igualdad de lo que acabamos de armar, que es ese f compuesto con g, que es esto, con la función original x. Entonces, lo que se va a armar con eso es, igualando dos funciones, vamos a tener una ecuación que tiene una sola variable, que es la x, que es lo que quiere despejar el problema, el o las x, donde se verifique esa igualdad. Entonces vamos a tener e elevado a la 2x al cubo más x al cuadrado, todo esto es igual a e a la x. ¿Por qué e a la x? Porque esto es el f compuesta con g, que nos había dicho al principio acá, y esto es el e a la x, que ustedes ven acá, que es la función original que nos había dado. Entonces ahora el problema pasó en ser esto que vimos acá. Tenemos ahora el inconveniente o la dificultad que nuestras incógnitas x están en el exponente de las dos funciones. O sea, tenemos el exponente de un lado y el exponente del otro. ¿Cómo hacemos? Bueno, como habíamos visto, o como se ve generalmente en estos casos, acá las bases, nosotros tenemos dos exponentes que tienen bases iguales. Por lo tanto, si nosotros tenemos dos bases iguales, vamos a tener dos exponentes iguales. ¿Me explico? O sea, si nosotros tenemos e a la algo es igual a la misma base elevado a otra cosa, directamente igualamos los exponentes y ya está, se puede despejar la ecuación. Es una forma fácil de hacerlo. Otra forma que es un poco más académica sería aplicando la propiedad de logaritmos,
aplicamos el logaritmo tanto a la izquierda como a la derecha de la ecuación, porque los términos son iguales, y bajamos multiplicando el polinomio en cuestión. Pero bueno, directamente podemos, acá vamos a tomar un atajo. Esto lo hicimos en otro parcial, o sea, este mismo procedimiento que acabo de contar recién. Ahora vamos a hacer un poquito más sencillo. Entonces vamos a tener 2x al cubo más x al cuadrado es igual a x. Ahora el problema pasó en despejar este polinomio que vemos acá. Siempre que se trabaje con polinomios, lo más recomendable es pasar todo de un solo lado, dejar todas las incógnitas de un solo lado y dejar un cero del otro. Y eso lo que nos va a permitir es tratar el problema como encontrar las raíces como si fuera con el método de Ruffini o método de Gauss, es más sencillo. O la fórmula de Bhaskara en el caso de que sea un polinomio de grado 2. Entonces restamos x a ambos lados acá para dejar todo el lado izquierdo, perdón. Entonces vamos a tener 2x al cubo más x al cuadrado menos x de este lado, ¿sí? Y esto nos va a quedar 0. Entonces ahora el problema pasó en ser encontrar las raíces de este polinomio que tenemos acá. ¿Y cómo hacemos? Una de las opciones, por ejemplo, es decir, bueno, empecemos a pensar qué cosas podrían ser útiles. Serían, por ejemplo, sacar factor común. Los tres términos, x al cubo, x al cuadrado y x, tienen x, aunque sea por lo menos una, en los tres. Y eso nos da la pauta de que podemos sacar como mínimo una x como factor común. Lo sacamos expresando, multiplicando fuera de la expresión y como si hiciéramos al revés de una distributiva. ¿Me explico? Eso sería un poco la idea. Entonces tenemos x multiplicada por 2x al cuadrado más x menos 1 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta ecuación es un producto de dos términos. X por un lado, ¿sí? Y luego el polinomio de grado 2. ¿Y qué es lo que dice la ecuación? Que si el producto de estas dos cosas es 0, tenemos dos alternativas. O bien una es 0 o bien la otra es 0. Entonces, de acá vamos a tener, ¿sí?, o x es igual a 0, con lo cual ya tenemos una posible solución, sin problema, o vamos a tener que 2x al cuadrado más x menos 1 sea igual a 0. La forma de resolver esto siempre esto es una ecuación cuadrática, entonces la forma de resolverlo es con la fórmula de Bhaskara de resolución de ecuaciones cuadráticas, donde tenemos a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, entonces las dos raíces x1 y x2 van a ser menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. Directamente ustedes aplican esa fórmula y sale. A en este caso va a ser un 2, b en este caso va a ser un 1, que no aparece pero que igual está, y c va a ser un menos 1. Si ustedes aplican esa cuenta, lo que van a llegar es que la primera raíz va a ser menos 1 y la segunda va a ser un medio. Entonces fíjense que nosotros, una vez que ya resolvimos todo esto, tenemos tres puntos donde las funciones son iguales. Por un lado, esto va a ser x perteneciente al intervalo o al conjunto de menos 1 en primer lugar, 0 y luego un medio. Atenti con esto, cuando nosotros ponemos valores puntuales, si valores finitos, digamos, o bien puntuales de un intervalo, primero que lo ponemos con llave. No lo ponemos ni corchete ni con paréntesis porque estamos pensándolo de esta manera. Y después es importante ponerlo en orden creciente porque se respeta el orden de la recta. Así, pequeño detalle a tener en cuenta. Si ustedes observan el segundo caso, acá la idea es calcular la integral que vemos a continuación. Bueno, tenemos una integral que está hecha de dos partes bien distintas. Por un lado una función digamos que es mezcla de x con seno, ¿sí?, dos funciones distintas y una suma. Lo primero que tenemos que hacer acá es aplicar la propiedad de que si la integral es una suma de dos funciones, lo podemos separar en la suma de dos integrales por separado. Es decir, tenemos un lado que es una función, y después otro que es otra función por separado. O sea que esto nos va a quedar la integral entre menos pi y pi de x por seno de x, diferencial de x, más la integral entre menos pi y pi de e a la 2x sobre pi, diferencial de x. Ya el problema ahora pasó a ser que tenemos dos integrales por separado. Así que por las dudas vamos a hacer una cosa para que la idea es que sea todo visual y tengamos a mano los integrales. Vamos a resolver las dos por separado. Fíjense, vamos a por un lado dividimos la hoja así, vamos a tener la primera que vamos a llamarle a, un nombre arbitrario, si no se preocupen, y b la segunda. Entonces la solución va a ser, una vez que resolvamos las dos, la suma de a y de b. Entonces, por ejemplo, en a, como consejo, hay varias maneras de resolver una integral. Depende del grado de rigurosidad que ustedes les pidan. En general,
en lo que es matemática 51 podemos ser un poquito más prácticos y pensarlo de la siguiente manera. Cuando es una integral definida, conviene, para algo práctico, calcular primero la indefinida, que es directamente con las reglas de integración, y después, al final de todo, resolverlo con la regla de Barrow, que es directamente aplicar entre qué intervalos está puesto. Sobre todo porque acá estas son funciones que no tienen, digamos, discontinuidades, o son integrales indefinidas, o son integrales con límites a infinito y demás, y cosas que son más complicadas. Esto no hay problema. Entonces tenemos la integral de x por seno de x diferencial de x. Fíjense ustedes acá. Esto es una integral que tiene dos funciones bien distintas. Una función lineal o polinómica, si quieren, que es x, y luego otra trigonométrica. Ya cuando ustedes ven algo así, es muy probable que se resuelva con partes, porque partes es una técnica de integración que toma dos funciones bien distintas, que siguen la regla de que una es fácil de derivar y otra fácil de integrar, más o menos. Entonces, por ejemplo, la regla de partes vamos a llamar, una parte se llama u, que es la parte a derivar, y otra parte que es b, que es la parte a integrar, por eso se escribe como diferencial de b. Y la regla es u por b menos la integral de b diferencial u. Sí, esa sería la idea. ¿Cuál elegir de cuál? Hay varias técnicas, pero también se puede usar un poco el tanteo, es decir, ¿cuál sería más fácil y más difícil? Bueno, si nosotros, por ejemplo, tomamos x como la parte a derivar, que sería la u, porque va a aparecer la derivada acá, se haría un polinomio de grado 1 a una constante, o sea, se simplifica un poco más. Si lo integramos pasa a ser un polinomio de grado 2, se complica un poco más. Con seno es indistinto, porque integrando seno tenemos menos coseno, derivando seno tenemos coseno, así que no hay demasiada diferencia. Entonces, supongamos que tomamos u como x y diferencial de b como seno. Entonces, haciendo las cuentas, u, que va a ser x, cuando lo derivemos, vamos a tener diferencial de x. Y luego, diferencial de b, que es seno de x, diferencial de x, al momento de hacer la integral para obtener b, ¿sí? Vamos a tener b, la integral de seno de x, que es menos coseno. Que esto, ya les digo, si no se lo acuerdan, sale de tabla, no se preocupen porque es de las integrales fundamentales, ¿ok? Entonces, con estos cuatro datos, directamente esta integral se resuelve reemplazando estos datos en la ecuación, nada más. Esto es la integral de u de b, vamos a separarlo acá, o sea que la integral de u de b, vamos a repetir, u por b menos la integral de b diferencial de u. Entonces directamente reemplazamos con lo que hayamos encontrado en las cuentas acá. U que nos va a quedar x, b que nos va a quedar menos coseno de x, ¿sí? Acá diferencial de x no va, disculpen, me equivoqué. Y después tenemos menos la integral, ahora sí, de menos coseno de x por diferencial de x. O sea, vamos a ponerlo, me quedé sin espacio, así que vamos a ponerlo acá más prolijo. O sea, la integral de u de b nos va a quedar x por menos coseno, o sea, nos queda menos x por coseno de x, ¿sí? Menos por menos es más, o sea, la integral de coseno de x diferencial de x. Esta integral es una integral fundamental también, sale de tabla y es seno de x. O sea que todo este resultado nos va a quedar menos x por coseno de x más seno de x. ¿Ok? Esto sería la integral indefinida entre x seno de x diferencial de x. Ahora, cuando lo hacemos entre menos pi y pi, una vez que resolvimos la integral indefinida, ahora hacemos la regla de Barrow para transformarla en definida. Esto va a hacer que evaluemos las dos funciones, la función entre pi y menos pi. Entonces vamos a tener toda la primera parte evaluada en pi menos toda la parte evaluada en menos pi. O sea, vamos a tener menos pi por coseno de pi más seno de pi, o sea, vamos ahí, menos pi, o sea, nos va a quedar pi por coseno de menos pi más seno de menos pi. Entonces, en este caso, tenemos coseno de pi, ¿sí? Ustedes evalúan acá, vamos a tener coseno de pi, que en este caso nos va a quedar 0, nos va a quedar menos 1, seno de pi que nos va a quedar 0, seno de menos pi que nos va a quedar 0, y después tenemos coseno de menos pi, que también en este caso nos va a quedar menos 1. Entonces, menos 1 nos va a quedar pi, más 0, todo esto menos, y en este caso vamos a tener un menos pi, correcto. Entonces vamos a tener menos pi, más 0, o sea que esto va a ser pi más pi, 2pi. Todo esto es la primera parte recién, ¿okay? Vamos a hacer la segunda integral, que es la parte b, donde en este caso tenemos la integral entre menos pi
y pi, ¿sí? De e a la 2 sobre pi por x diferencial de x. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, acá, a diferencia de lo que teníamos en el caso anterior, no tenemos dos partes bien distintas de una función, sino que tenemos una función compuesta. Por ejemplo, una función lineal 2 sobre pi por x. Entonces, lo podríamos intentar por algo más sencillo, que sería la sustitución, por ejemplo. Entonces, tomamos u, que es igual a 2 sobre pi por x, y lo que se podría hacer acá es derivarla, ¿sí? Y esto nos va a quedar 2 sobre pi por diferencial de x, ¿ok? Más sencillo. Entonces, acá al momento de hacer la sustitución, lo que vamos a sustituir es lo que está arriba, que es esto. Tendríamos que sustituir diferencial de x, así que habría que despejarlo de esta ecuación. Acá lo que se puede hacer, por ejemplo, es multiplicar todo por pi sobre 2. Esto multiplicamos el recíproco, digamos, de este valor como para dejar el diferencial libre. Entonces esto nos va a quedar pi sobre 2 por diferencial de u. Y bueno, procedemos ahora a copiar o a pasar todo lo que teníamos al principio. Vamos a hacer primero la indefinida. Esto nos va a quedar la integral de e a la 2 sobre pi por x diferencial de x. Como sustitución, esto nos va a quedar la integral de e a la u por pi sobre 2 por diferencial de u. Pi sobre 2 es una constante, podemos sacarlo afuera. Y esto nos va a quedar la integral de e a la u diferencial de u. Si van a las tablas, la integral de e a la u diferencial de u es la misma. La única función que su derivada de su integral es la misma. Entonces en este caso esto nos va a quedar pi sobre 2 por e a la u. Y después volvemos a sustituir, esto nos va a quedar pi sobre 2 por e a la, en este caso, 2 sobre pi por x. ¿Okay? Entonces ahora cuando hacemos la integral definida entre menos pi y pi de a la 2 sobre pi por x diferencial de x, esto va a ser aplicando Barrow con la que ya encontramos recién. ¿Okay? Todo esto evaluado entre pi y menos pi. Esto nos va a quedar pi sobre 2 por e a la 2 por pi sobre pi, o sea, es e al cuadrado, menos e a la 2 por menos pi sobre pi, o sea, esto nos va a quedar e a la menos 2. ¿Sí? Directamente esto lo dejamos expresado así porque no hay demasiada vuelta. Entonces este es el resultado de B. El resultado de A dijimos que era 2pi, el resultado de B es este que acabamos de poner. Entonces, como conclusión, lo que vamos a decir es que, vamos a copiarlo acá, la integral de menos pi y pi, vamos a llamar a todo esto, para no copiarlo de vuelta, f de x, definida, ¿sí? Era el resultado que encontramos en A más el resultado que encontramos en B. Entonces, en este caso, nos va a quedar A, que habíamos dicho que era 2pi, y todo esto que es pi sobre 2 por e al cuadrado menos e a la menos 2. Y este es el resultado final de la integral definida. Fíjense qué sucede cuando queremos encontrar las ecuaciones de las asíntotas horizontales y verticales de la función siguiente. En este caso, nosotros para encontrar las respuestas lo que tenemos que buscar es cuáles son las definiciones de cada una. En general, vamos a identificar cada una de las asíntotas horizontales con AH y las verticales con AB como de nomenclatura. Las asíntotas verticales generalmente ocurren cuando la función, digamos, nosotros tenemos un punto x0 y la función a ese punto se va a hacer asintótica, es decir, se va a tender a ser o más o menos infinito según el caso. ¿Cuándo ocurre esto? Hay varios ítems. Generalmente, por ejemplo, cuando tenemos un logaritmo, cuando el logaritmo está cerca de anularse o cerca de ser logaritmo natural por ejemplo, de valores cercanos a 0, ¿sí? O, por ejemplo, cuando tenemos funciones racionales como esta y tenemos algo que es dividido 0 o dividido algo que tiende a ser 0. Entonces, un punto que es, por ejemplo, en el caso, si empezamos por las asíntotas verticales, un punto que es probable que sea una asíntota vertical, candidato, no que sea seguro, es que sean los puntos que anulen a este denominador. Entonces, primero empecemos buscando qué raíces tenemos acá. Entonces vamos a tener x al cuadrado más x menos 6 es igual a 0. Esto es una función cuadrática, fíjense, va a ser del tipo a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Entonces, para encontrar las respuestas de esta ecuación, aplicamos la fórmula de Bhaskara, que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. En este caso tenemos a, que en este caso vamos a tener un 1, porque si no tenemos nada tácitamente ahí vamos a tener un 1. Después tenemos b,
que también es un 1 porque tenemos un 1 acá, y C, que es un menos 6. Si reemplazamos los valores ahí, lo que vamos a tener, ¿sí?, es que los candidatos, o sea, las raíces vamos a tener, fíjense, menos 1 más menos. Raíz de b cuadrado, que en este caso es 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por 1 por menos 6, todo esto sobre 2 por 1. ¿Ok? Esto lo que nos va a quedar es menos 1 más menos. 4 por menos 6 es menos 24, menos es más, entonces tenemos 1 más 24 que es 25. Raíz de 25 es 5, entonces esto nos va a quedar 1 más menos 5 sobre 2. Entonces vamos a tener una raíz que va a ser menos 1 más 5 sobre 2, que es 4 sobre 2, que es 2, y la segunda raíz que es menos 1, menos 5 sobre 2, que es menos 6 sobre 2, que es menos 3. Entonces ahí, en estos dos puntos, tanto en 2 y en menos 3, es probable que haya una asíntota vertical. ¿Cómo lo corroboramos? Calculando el límite de la función tendiendo esos dos puntos y viendo si alguno de los dos puede dar o más o menos infinito. Con tal de que, si los límites son por izquierda o por derecha, con tal de que uno solamente dé o más o menos infinito, estamos ante la presencia de una asíntota vertical. Entonces vamos a probar, por ejemplo, en x igual a 2. Vamos a hacer límite de x tendiendo a 2 de f de x, o sea que esto nos va a quedar el límite de x tendiendo a 2 de 4x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más x menos 6. Antes de hacer cualquier técnica, lo que se recomienda en estos casos es hacer sustitución directa, o sea, reemplazar el número, y eso lo que nos directamente, así como viene, y ahí vamos a saber si estamos ante una indeterminación o si realmente se puede dar algún número en particular. Fíjense, 2 al cuadrado es 4, 4 por 4 es 16, menos 1 en este caso nos va a quedar 15, es un número finito, y esto dijimos que era una raíz de acá, entonces esto va a ser tendiéndose a ser 0. Entonces tenemos un número finito positivo dividido un número finito, ¿sí? Un número que tiende a hacerse infinitamente chico, entonces la división va a ser infinitamente grande. Si vamos por izquierda va a ser negativo, este signo más sobre menos es menos, si vamos por derecha va a ser positivo. Entonces, si vamos por derecha va a ser más infinito, si vamos por izquierda va a ser menos infinito. Vamos a poner infinito directamente, porque acá nos interesa corroborar qué es una asíntota vertical. Vamos a ver lo mismo con x igual a menos 3. Hacemos exactamente lo mismo. Fíjense, el límite de x tendiendo a menos 3 de f de x, esto nos va a quedar 4, lo mismo, ¿no? 4 por menos 3 al cuadrado menos 1 sobre todo esto, que menos 3 acá dijimos que era una raíz, así que tiende a hacerse 0. Esto es un 9, ¿sí? Entonces vamos a tener, en este caso, 35 sobre 0, también esto tiende a ser infinito, con lo cual la conclusión es que hay asíntota vertical en x igual a 2 y x igual a menos 3. Y vamos a repetir el paso para calcular si hay asíntotas horizontales. Entonces, la técnica es más o menos la misma, pero lo que tenemos que hacer es probar si nosotros nos vamos hacia infinito o hacia más infinito, pero ahora en el valor de las x. Entonces, probemos por ejemplo en el primer caso, límite de x tendiendo a infinito más infinito de f de x. Entonces en este caso esto nos va a quedar límite de x tendiendo a infinito de 4 por x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más x menos 6. Si reemplazamos así directamente, ¿qué nos va a quedar? Esto que tiende a ser un número infinito, y abajo también tenemos un número infinito, o sea que llegamos a infinito sobre infinito. Pero primero hay que llegar a este paso para entender que estamos ante una determinación. Entonces recién acá es donde nosotros aplicamos las estrategias de trabajar un límite de una determinada manera. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué es lo más popular, digamos, para hacer en estos casos? Bueno, si nosotros tenemos dos polinomios, ¿cuál es el grado que tienen? El numerador y el denominador. El numerador tiene grado 2, el numerador. El denominador también tiene grado 2. Entonces, vamos a dividir ambos por 2, por x al cuadrado. Entonces vamos a tener límite de x tendiendo a infinito de 4x al cuadrado menos 1 dividido x al cuadrado menos x menos 6, todo esto dividido. Ahora van a entender bien por qué, cuál es la gracia, cuál es el sentido de hacer esto que vemos acá. Fíjense, si nosotros dividimos por el de mayor grado, lo que nos va a quedar acá es esto, fíjense. Vamos a tener, esto se nos va a quedar en un 4, ¿sí? Esto va a ser un número finito dividido a algo que tiende a ser infinito. Un número finito dividido a algo que es infinito tiende a hacerse 0.
¿sí? Y eso es lo que va a pasar acá. Fíjense, este x con este x se va a ir, pero va a quedar 1 sobre x, y lo mismo va a pasar en este caso. Pero no así con los que tienen mismo numerador y denominador, que son números finitos. Entonces queda 4 limpio, 4 menos 0, sobre 1 menos 0 menos 0. Entonces lo que tenemos acá, que es 4 sobre 1, que es 4, es un número determinado, es un número finito. ¿Qué quiere decir este límite? Que cuando nosotros, por ejemplo, en el eje de las x, nos acercamos, ¿sí? Imagínense que ustedes se paran en un lugar arbitrario del eje, ¿no? Y se van acercando hacia infinito, hay una recta que es igual a 4 constante, donde la función, hay que dibujarla completa, ¿no? Pero vamos a hacer algo aproximado. La función se va a ir acercando sin nunca tocar a esa recta. Puede pasar, digamos, como hay funciones oscilantes que sí la toca, digamos, pero que la función tiende a ese punto. Hay una definición teórica que es con epsilon, con intervalos y demás, que no vamos a entrar acá, pero que eso es para lo que sirve. Si en este caso nosotros hacemos el límite de x tendiendo a menos infinito, porque hay que calcular los dos, ¿sí? Vamos a llegar a lo mismo. Vamos a tener infinito sobre infinito, ¿sí? Y se resuelve exactamente igual que lo que vimos acá. No cambia nada que sea más o menos infinito. Entonces acá también tiene 4. Entonces la conclusión es que hay asíntota horizontal en y igual a 4. ¿Y por qué estamos hablando de rectas horizontales pura y exclusivamente? En el último punto, el 4, tenemos lo siguiente. Hay una función que es esta donde dice a por seno de pi menos 2x más 1. La idea es encontrar el valor de a mayor a 0 para que la imagen sea el conjunto de menos 2 a 4 y los valores de x, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de x para los cuales la imagen da 4? Entonces, hay varias maneras de resolver esto como en todo, ¿sí? O sea, yo voy a elegir un camino, aclaro esto por las dudas, voy a elegir un camino que creo que es uno que puede ser útil, digamos, porque más que nada porque sirven este tipo de funciones trigonométricas y demás que tienen alguna vueltita de tuerca. Pero yo les digo, en general este tipo de problemas también se puede resolver haciendo un análisis completo de la función, estudiando dominio, estudiando todo, así que no hay demasiado inconveniente con eso, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que se puede hacer acá? Fíjense, nosotros tenemos que encontrar imagen de una función, o sea, qué número genera la función al ir haciendo las cuentas con los valores determinados, y luego lo mismo, qué valores, o sea, cómo podemos encontrar esos valores en determinada manera. Entonces, recordando la definición de una función, siempre recuerden que la función es una cuenta que se hace de una determinada manera con distintos números al azar. Esos números son los del dominio. Y el resultado de esas cuentas es la imagen de esa función. Entonces, por ejemplo, en este caso, la imagen tiene la particularidad que tiene un seno, ¿sí? Adentro. Entonces, nosotros deberíamos trabajar con la imagen, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Fíjense que nosotros nos preocupa qué números produce esa función. Tenemos que recordar algo del seno que es importante. El seno de una función, seno de x por definición, es una función que está siempre comprendida o acotada entre 1 y menos 1. No hay vuelta con esto. Esto es por definición de libro. Entonces, una técnica que sirve en estos casos es tratar de acotar esta función, ¿sí? Ir haciendo operaciones de manera tal de llegar a esta función que nosotros vemos a continuación. Es una de las maneras. ¿Cómo hacemos? Primero, por ejemplo, tenemos el seno de x menos 2pi, que lo podemos trabajar tranquilamente. Entonces, fíjense, en vez de poner x, ¿sí? Seno de lo que sea, esto es para que se entienda, seno de lo que sea está comprendido entre 1 y menos 1. Entonces, sea seno de x o sea seno de una función compuesta como puede ser esto, pi menos 2x. Entonces, directamente tenemos esto, seno de pi menos 2x. Después el paso siguiente acá, lo que tiene la función es que multiplica por el valor de a. Entonces, en este caso de la desigualdad doble podemos hacer lo mismo, multiplicar los tres lados de la desigualdad por ese valor de a. Sabemos que a es mayor que 0, esto no es menor, ¿sí? Porque si a es mayor que 0, cuando nosotros multiplicamos los tres lados de desigualdad, se va a mantener la desigualdad. O sea, si es menor o igual, sigue siendo menor o igual. En el caso contrario, de que fuera a menor que 0, o sea negativo, el sentido cambiaría y ya el sentido del ejercicio no sería el mismo. Entonces eso por empezar. Entonces vamos a multiplicar los tres lados por a. Entonces tenemos a acá y a acá. Entonces vamos a tener menos a menor o igual a por seno de pi menos 2x, ¿sí?
menor o igual a A. ¿Ok? Son las maneras de poder ir sacándolo. Entonces, después, ¿qué otra cosa nos queda? Sumar 1 a ambos lados. Entonces, si sumamos 1, ¿sí? Vamos a sumar 1 de este lado, 1 de este y 1 de este. Entonces, esto nos va a quedar menos a más 1 menor o igual a por seno de pi menos 2x más 1 menor o igual a A más 1. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la imagen de f estaba entre menos 2 y 4. Entonces, este intervalo es donde se genera la imagen. Entonces, este enunciado, o decir que f de x es menor o igual a 4, menor o igual a menos 2, es lo mismo. ¿Se entiende? Porque, ¿qué quiere decir? Esto es f, es lo mismo, porque es la definición. Y si la imagen es donde está acotado, si nosotros vemos la función, supongamos que esta función nos va a quedar de este estilo, por ejemplo, más o menos, puede estar más arriba, más abajo, va a estar acotada, por ejemplo, entre el menos 2 y el 4. Y ese es el intervalo que queremos ver. Este intervalo es el que vemos acá. Entonces podemos directamente definir la función en esos términos, si ustedes se fijan. Fíjense, vamos a tener, por un lado tenemos menos a más 1, que nos va a quedar menos 2, porque esto es igual que esto. Entonces restamos 1 a ambos lados, nos queda menos a es igual a menos 2 menos 1, que es menos 3. O sea que a nos va a quedar 3, y si todo sale bien y no hicimos macana, digamos, nos debería quedar lo mismo de este lado. Entonces, a más 1 nos va a quedar 4, restamos 1 a ambos lados, o sea que a nos queda 3. Entonces, esto es una de las maneras de resolverlo. Si ustedes van a la resolución del ejercicio, van a ver que es distinta. Lo hicimos un poco a propósito para tratar de ver algo distinto. Entonces, ya con esto despejamos el 3 de la función. Bueno, lo tenemos resuelto, perfecto. Ahora vamos a lo mismo, ¿sí? Vamos a tratar de, ahora que tenemos el valor de 3, despejamos los valores donde la imagen es igual a 4. Entonces, vamos a tener que despejar f de x es igual a 4 con el 3 en definitiva. Entonces vamos a tener 3 por seno de pi menos 2x más 1, esto es igual a 4. Entonces ahora el problema pasó a ser despejar una ecuación con la variable x como siempre. Restamos 1 a ambos lados, y acá, fíjense, 1 menos 1 se nos va, ¿sí? 4 menos 1 nos va a quedar 3, entonces esto nos va a quedar 3 por seno de pi menos 2x, cerramos ahí, es igual a 3. Ahora en este caso dividimos ambos lados por 3, ¿sí? Y 3 con 3 se nos va, entonces vamos a tener, acá también, ¿no? Seno de pi menos 2x es igual a 1. Cuando llegamos a este punto, lo que falta es aplicar la función trigonométrica inversa, o sea, el arco seno del punto. Entonces aplicamos arco seno de todo esto es igual a arco seno de 1. Si lo escribí acá al lado para que no teníamos lugar. Arco seno con seno se va, entonces esto nos va a quedar pi menos 2x es igual. Arco seno de 1, ¿sí? Si nosotros vemos el valor, esto nos va a quedar pi sobre 2. Pero ojo con esto, porque este pi sobre 2 admite muchos valores. O sea, nosotros tenemos que acotarlo después en el intervalo que queremos, porque depende de la cantidad de vueltas enteras que nosotros tengamos en la rueda trigonométrica, esto admite infinitas soluciones. Y esas infinitas soluciones se expresan con el término más 2kpi, donde k es un número entero. Este término 2kpi es dar vueltas enteras, por eso se pone 2pi, porque 2pi es una vuelta entera. Multiplicándolo por un número entero, se puede hacer una vuelta en sentido positivo o en sentido negativo, pero es una vuelta completa. Entonces nada, ahora hay que despejar el valor que nos piden. ¿Sí? Entonces, despejando la x, por ejemplo, restamos pi a ambos lados para sacarnos este pi problemático de encima, ¿sí? Este pi con este pi se nos va, esto nos va a quedar menos 2x es igual a menos pi más pi sobre 2, esto nos va a quedar menos pi sobre 2 más 2kpi, ¿sí? Y ahora, si dividimos ambos lados por menos 2, esto lo que nos va a quedar es, menos con menos se nos va a quedar x, menos con menos nos va a quedar más, o sea, nos va a quedar pi sobre 4, más por menos es menos, k por pi, donde, ¿qué es lo que decimos acá? Hay una solución básica que es pi sobre 4 y después todas las vueltas enteras son soluciones de este problema. En realidad, si nosotros lo pensamos como función, si la función, por ejemplo, estaba acotada entre menos 2 y 4, esto lo estoy buscando como croquis, ¿no? Y si la función era así sinusoidal,
nosotros teníamos pi sobre 4 y después en todos los periodos enteros teníamos los mismos valores, ¿sí? Para los valores de función. Pi sobre 4 estaría acá, disculpen, porque serían todos los valores de 4, que son esos valores que se repiten en infinito en el sentido positivo y después también para sentido negativo. Así que bueno, eso es todo, chicos, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, por favor, si realmente piensan que les gustó este video, por favor, eso nos daría mucha ayuda para poder seguir haciendo trabajo como este. Denle like, compártanlo con sus amigos si creen que les sirve, a los que estén por cursar ahora en febrero, a los que cursen más adelante. Les deseamos muchos éxitos a los que vayan a rendir y bueno, un abrazo grande y será hasta la próxima.